Hola amigos, buenas noches. Recientemente Pedro Sánchez ha participado en la presentación de su exministro de Sanidad, Salvador Illa, para la candidatura a presidente de la Generalitat en las recién convocadas elecciones al Parlamento de Cataluña. Y ha dicho algo muy significativo. Ha dicho que no hay nada más antipatriota que defraudar a Hacienda. Es decir, que para Pedro Sánchez lo de ser patriota es tener que pagar a Hacienda. Pero bueno, voy a hablar sobre este tema. Hacienda es el mayor ladrón que hay en España. Un ladrón insaciable, un pirata de los peores, un vampiro que te sangra en todo lo que puede. Y que del cual, pues, si no le pagas, pues te embarga lo que te encuentre. Una cuenta corriente, un inmueble, un vehículo o un préstamo que tengas operativo. Todo lo que te encuentre, Hacienda te lo embarga si no pagas. Incluso te lo embarga si prevé que te vas a meter en líos. Por ejemplo, si estás dentro de un procedimiento judicial que puede salir de cualquier manera, ya de manera anticipada, Hacienda te embarga lo que sea para que no te escapes de pagar. Entonces, para Pedro Sánchez, lo patriótico es tener que pagar impuestos, pero lo que no es patriótico para Pedro Sánchez es pues lo que representa de verdad el patriotismo, la patria. Patria significa pues tierra de los padres. Entonces, el patriotismo es un respeto a tu país, a su historia, a sus tradiciones. Fijaos una cosa, Pedro Sánchez es capaz de llevar en su solapa el PIN de la Agenda 2030, de la nefasta Agenda 2030, la que tanto oprime a nuestros agricultores y ganaderos, que no los deja trabajar y que también tanto nos oprime a nosotros, pues derriban pantanos, nos quieren obligar a usar coche eléctrico, nos quieren quitar el coche de toda la vida, de carburante, quieren impedir, por ejemplo, que hayan repuestos para que no se puedan reparar los coches de carburante, os quieren impedir pues entrar en el casco de las ciudades si no vas con un coche eléctrico. En fin, la Agenda 2030 viene con muchas pues leyes nefastas, leyes que se aprueban en el Parlamento Europeo, por ejemplo, el tema del Pacto Verde o de la ley de regeneración de la naturaleza, que han votado juntos el Partido Popular con el Partido Socialista. Entonces Pedro Sánchez es capaz de llevar el PIN de la Agenda 2030 de rosquillo de colores y no es capaz de llevar nunca, nunca, nunca la bandera de España. Políticos patriotas, los estadounidenses, por ejemplo, son muy patriotas. Presidentes de Estados Unidos lo vaya a ver con frecuencia como el PIN de su país, de la bandera de su país. O presidente de Francia, como el PIN de la bandera francesa, presidente de Rusia, como el PIN de la bandera de su país. Muchos, pues, para exhibir su patriotismo, pues son capaces de llevar de adorno un PIN de la agenda, perdón, de la bandera de su propio país. En cambio, Pedro Sánchez no es capaz de llevar la bandera de España. El patriotismo significa tierra de los padres. Para Pedro Sánchez, España no es su tierra. España es un país que lo puede vender, que se lo está vendiendo a los separatistas, la está desmembrando, lo está desuniendo, está creando grandes diferencias. Esto es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Está consintiendo, por ejemplo, que sea invadido por inmigrantes y además a estos inmigrantes les está pagando pues hoteles de lujo, les da pagas, mientras que muchos españoles están pasando penurias, están pasando hambre, están asfixiados a impuestos. Pero para Pedro Sánchez el patriotismo es pagar impuestos, es decir, dejar que gobierno sea el gobierno central, el gobierno autonómico y el gobierno municipal os pueda ir robando a impuestos. Porque cada vez hay más impuestos, más diversidad de impuestos, tanto sean de gobierno central como de los autonómicos, como impuestos municipales. Hay variedad de impuestos. Fijaos, tantos impuestos que hay que la lista se me haría muy larga. Cualquier persona que trabaje de su salario en bruto o que cobra en neto es la mitad o incluso menos. Porque solo por trabajar te quitan cotizaciones para la seguridad social,
te quitan impuesto de la renta, solo por ganar dinero. Impuesto para desempleo, para la seguridad social. Impuesto de no sé qué, de renovación intergeneracional, para que no les falte dinero para los pensionistas. Esto solo por trabajar. Más impuestos. El impuesto del IVA. Cualquier cosa que vayas a comprar, o por ejemplo en los supermercados, las cosas básicas, impuesto del IVA. Más impuestos. Pues impuestos a la electricidad, impuestos a la... Cada vez que llenas la gasolina, perdón, que llenas el depósito del coche de gasolina, impuestos a la gasolina, por ejemplo, impuestos, pues, las tonterías estas de medio ambiente, por usar una bolsa de plástico, cuando plástico se necesita para muchas cosas, por ejemplo, para que se conserven los alimentos, o para que las cosas, pues, se conserven, estén limpias. Pues impuesto sobre el plástico, y el plástico no es lo contaminante que muchos están pintando. Impuestos, por ejemplo, sobre refrescos, porque llevan azúcar. Impuestos de bebidas azucaradas. Y en fin, hay variedad de impuestos, de muchos impuestos. Por ejemplo, las municipales. Impuesto, pues, por tener un vehículo. Y esto cuando tú compras un coche, también tienes que pagar impuestos de matriculación y no sé qué más impuestos que también acompañan con el coche. El impuesto del IBI, solamente porque tienes una propiedad, tienes que pagar un impuesto cada vez mayor al ayuntamiento. Y el ayuntamiento tampoco se escapa de la codicia recaudatoria, porque, por ejemplo, pues cada vez hay más calles que tienes que pagar las zonas azules, por ejemplo. Y solo para aparcar por las calles ya tienes que pagar impuestos. Y ahora las comunidades autónomas, con este rollo de cambio climático, las emisiones de carbono, pues tienes que pagar también un impuesto por las emisiones de carbono. Y no hablemos de más impuestos. Impuestos a las empresas, a las sociedades económicas, sociedades mercantiles. Solo por ser empresa hay que pagar impuestos. Impuestos si tienes dinero ahorrado a banco. Si te generan unos rendimientos, un fondo de inversión, o un ahorro a plazo fijo a unos determinados intereses, o unos dividendos que te regeneren unas acciones, solo por estos rendimientos también tienes que pagar impuestos. Y luego pues se está hablando de otros impuestos, por ejemplo, impuestos a la electricidad, que tienen diversidad de impuestos, impuestos que también está lo del bono social. La gente que tiene el bono social y no paga la electricidad, por la razón que sea, los restantes que consumen electricidad tienen que pagar también impuesto del bono social. Que esto es para pagar lo que los demás que consumen electricidad no pagan. Cuando lo que deberían de hacer es trabajar, que cada uno pague lo suyo. Impuestos, pues, ¿qué más impuestos? Porque hay variedad de impuestos, no sé qué más. Impuestos sobre la banca, que se dice. Pues los impuestos sobre la banca no van a ser otra cosa que, pues, que tengáis que pagar más en comisiones y otras variedad de gastos que cada vez os obligan más a pagar los bancos. Pronto, impuestos sobre las carreteras, por ejemplo, otro impuesto. Y no paran de crear más y más impuestos. Y según dice Pedro Sánchez, que no pagar, defraudar a Hacienda es lo más antipatriótico. O sea que para Pedro Sánchez lo patriota es pagar impuestos, porque según él, como ha dicho en este mitin, arropando a Salvador Illa, su exministro de Sanidad, que por cierto está tocado de corrupción con lo del caso Couno, caso mascarillas, que cada vez se van descubriendo más y más corruptelas, también está salpicado en corrupción Salvador Illa, y que la ha puesto de candidato a presidente de la Generalitat. Pues bien, Pedro Sánchez dice que lo patriótico es pagar impuestos, porque según Pedro Sánchez es para pagar los hospitales, para pagar las escuelas, para pagar a nuestros pensionistas. Bueno, os voy a explicar un poquito sobre eso de los impuestos. Lo que nunca se nos pregunta a los ciudadanos es si estamos conformes, si estamos de acuerdo en pagar impuestos. Lo digo porque yo como ciudadano y muchos ciudadanos pagamos muchos impuestos. Yo siempre he pagado religiosamente mis impuestos. Nunca me he escapado de pagar mis impuestos. Siempre he sido legal. Esto no quiere decir que yo pague impuestos de manera encantada, ni por lo mínimo. Yo no estoy de acuerdo en pagar impuestos. Ya os explicaré un poco. Y seguramente que muchos ciudadanos estarán de acuerdo conmigo. Por ejemplo, dice que es para pagar
Pedro Sánchez dice que es para pagar, por ejemplo, hospitales, si se refiere a la sanidad. Cuando yo necesito ir a un médico, pues resulta que me dan cita para varios días. O sea que no están atendiendo mi enfermedad, mi problema de salud. Y cuando vaya a urgencias, pues me he encontrado que me hacen esperar largas horas y en muchos casos como un mal servicio. ¿Para qué tengo que pagar impuestos para hospitales y para sanidad? Además, yo casi nunca frecuento los médicos. Nunca voy a los hospitales. ¿Para qué tengo que pagar hospitales? ¿Para qué tengo que pagar médicos, sanidad o la escuela? Yo la escuela, los chavales van de forma obligatoria. Yo cuando fui a la escuela no me sirvió de gran cosa. Fue perder el tiempo. Porque cuando yo fui a la escuela me sentí como pasar años de mi infancia en una cárcel. No me gustaba. Además, las escuelas actuales, más que para enseñar, van para adoctrinar políticamente a nuestros chavales con ideología, por ejemplo, esto que llaman la ideología woke, la ideología de las mariconadas, la ideología de los todes, de esto que llaman un lenguaje inclusivo, que no es la manera correcta de hablar, la ideología de que si según qué religión, según qué cultura, de esto no se puede hablar. La ideología del feminismo hipócrita que margina pues los derechos de mujeres que están sufriendo opresión, por ejemplo las mujeres musulmanas, porque las gentes musulmanas por su propia religión suelen ser muy machistas, oprimen mucho a las mujeres no pueden ir a estudiar, las mujeres por ejemplo tienen que ir totalmente tapadas, esto se enseña en estas porquerías en las escuelas y no digamos que con la pandemia, nuestros chavales, los que tuvieron que sufrir y soportar llevando una mascarilla todos los días, todas las horas. Si para mí cuando era un niño, ya esto de ir a la escuela era como ir a una cárcel o estar como en una cárcel, pues a los chavales actuales tienen que pasar estos años de la pandemia obligados a ir a una escuela y además llevando una mascarilla insana que no los deja ni respirar, pues lo habrán pasado muy mal y es para tener que pagar esto con nuestros impuestos, pues vaya, porque fijaos que los servicios sanitarios, por ejemplo, dejando ya aparte el tema de las escuelas, de lo que se hablaba antes, servicios sanitarios, cuando necesitas médico no lo tienes. Hay muchos médicos que petardos no sirven para nada y no los puedes escoger tú mismo. Los hospitales pues no los utilizas, por ejemplo. Y entonces, si hay tan mal servicio sanitario, pues a mucha gente la que puede se está pagando un seguro privado para cuando se encuentre mal poder ir a la clínica privada, a un médico privado para que lo observe, le atiende, le diagnostique, le dé un tratamiento, cosa que cada vez más difícil de conseguir en la sanidad pública, la que pagamos con los impuestos y además nos sale muy caro y no nos aprovecha. ¿Para qué tenemos que pagar sanidad si no hay un buen servicio? Y entonces, pues, en el tema de las escuelas también, si no tuviéramos que pagar las escuelas con nuestros impuestos, pues que cada uno se pagara su escuela, ¿qué pasaría si no hubiera escuela pública? Y si tampoco hubiera sanidad pública, pues cada uno se tendría que espabilar. La gente evitaría ponerse enferma para no gastar en médicos. En las escuelas, la gente llevaría a sus hijos a las escuelas más baratas, más económicas y de mejor servicio también, porque las escuelas para pillar alumnos, para tener alumnos, pues tenía que bajar precios y mejorando la calidad de la enseñanza también. Y esto también nos resultaría mucho más económico que tengamos que pagar impuestos para que hayan escuelas públicas, para llevar a nuestros hijos a escuelas que ni les enseñan nada, que les sirva en la práctica en la vida, no les enseñan valores, los valores del esfuerzo, los valores de aprender como el esfuerzo, los valores de que para aprender hay que investigar. Solo las escuelas hoy en día les enseñan 4 tonterías y además los adoctrinan, les están enseñando cosas, conceptos, dogmas que son falsos. Y entonces, para esto pagamos nuestros impuestos. Y luego también, por ejemplo, la judicatura, los tribunales, cuando tienes un problema penal, civil, tienes que ir a los tribunales y los tribunales se pasan meses, se pasan años
para resolver. O sea, esto no es justicia, una justicia que es muy lenta y tarda muchísimo tiempo. Esto no es justicia. Y además, el gobierno está haciendo leyes para favorecer a los delincuentes, por ejemplo, a los ocupas. Entonces, ¿para qué pagas impuestos? Los delincuentes acapan en sus ansias. Hay unas leyes que a la policía no les dejan coger a los delincuentes, no les dejan perseguirlos. Entonces, los policías poco trabajo tienen que hacer. Para esto estamos pagando impuestos. Por ejemplo, pues hay muchos impuestos que no sirven para nada. Por ejemplo, los chiringuitos feministas, ¿para qué sirven? Las ONGs, pagas impuestos para esto, ¿para qué te sirven? Los sindicatos, las patronales, también, estos también se les entregan millones de tus impuestos y esto ¿para qué te sirve? O estos miles de millones que Pedro Sánchez está regalando a Marruecos en vez de destinarlos, invertirlos en necesidades de España, pues ¿para qué estás pagando impuestos? Si regala millones a Marruecos. Luego hablando de los políticos, hay miles de coches oficiales para cada canciller, para cada alcalde, para cada autocargo. Hay miles de coches oficiales que tenemos que mantener. Los políticos, aparte del sueldo que ya es bastante elevado, por ser de la comisión, por ser de acudir a no sé qué reunión, dietas, por si eres de afuera de la provincia para que puedas pagar alquiler, los viajes gratis, uses el avión o uses el tren. O sea, tiene muchas prebendas que son muy caras. Para esto tenemos que pagar impuestos y a tantos políticos, incluso hay políticos, hay alcaldes que ganan más dinero que por cualquier ministro, por ejemplo, porque ellos mismos se fijan ellos mismos los salarios. Presidentes de diputación, vicepresidentes, presidentes de la Generalitat que gana el doble de presidente de gobierno, o presidentes de comunidades autónomas, incluso propios presidentes de gobierno, o incluso ministros que tienen pensiones vitalicias y además de las más grandes. Para esto estamos pagando impuestos. Luego que hay muchos enchufados, muchos funcionarios, millones de funcionarios que no sirven para nada, nada más que para tener el enchufe y sus buenas pagas. Y para esto estás pagando impuestos. Entonces, no quieres impuestos. Luego te dirá Pedro Sánchez que lo patriótico es pagar impuestos y que no hay nada más antipatriótico que, pues, defraudar Hacienda. Entonces, nos están robando a todos, a las empresas, a los particulares, con los impuestos, con diversidad de impuestos nos están robando a todos. Y esto, pues, se tendría que terminar. Decía Pedro Sánchez, para los hospitales, para la educación, para las pensiones. Ahora, hablando de las pensiones, os voy a explicar un ejemplo, por ejemplo. Supongamos que un chaval que cumple con la enseñanza obligatoria, que creo que se acaba a los 16 o a los 18 años, no lo sé muy bien. Supongamos los 18 años, un chaval que empieza a trabajar, tiene la suerte de encontrar trabajo, que la inmensa mayoría de los jóvenes no encuentran trabajo y lo tienen muy difícil. Bien, empieza a trabajar. Y claro, tendrá que cobrar salario mínimo. Y el salario mínimo ya supera los 1.000 euros. 1.000 euros, ya se superan. Entonces es un chaval que trabaje de los 18 a los 20 años. Entonces, si Hacienda, si en impuestos del trabajo se va la mitad del sueldo, es decir, del salario bruto, del salario neto, te tiene que quedar lo que es el salario mínimo. Ya 14 pagas de 1.134 que es ahora, lo vigente ahora. O sea que nuestro chaval ya estaría cobrando 1.134 euros al mes en 14 pagas, porque en Navidad y en vacaciones de verano pues tendría doble paga. Esto es lo que estaría ganando. Ahora bien, hagamos un cálculo aproximado. El gobierno se queda la mitad en impuestos para pensiones, impuestos de la renta, impuestos del desempleo, la formación profesional y no sé cuántos más impuestos que salen del salario. Entonces se queda la mitad o más. Pongamos a un chaval que haya trabajado solo 2 años, por ejemplo, de los 18 que empieza a trabajar y cuando llega a los 20 años el gobierno ya se habrá quedado en concepto de impuestos de su trabajo, pongamos unos 10.000 euros.
Cuando tiene 20 años ya le ha quitado 10.000 euros aproximadamente. 10.000 euros. Ahora, este dinero que le ha quitado el gobierno, que dice que es para pagar pensiones, pongamos que lo invirtiera en algo que diera buena rentabilidad. Existe algo que da buena rentabilidad. Por ejemplo, invertir en un fondo de Standard & Poor's, que es un fondo que invierte en las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Y este tipo de fondos que inviertan renta variable de aproximadamente 500 empresas de Estados Unidos, el promedio de rendimiento en los últimos 60, 70 años, incluso 100 años, ha sido de un 10% aproximado. Pongamos un 10% aproximado. Estos 10.000 euros que le ha quitado el gobierno a nuestro chaval cuando tiene 20 años, estos 10.000 euros, si no se los hubiera quitado el gobierno y el chaval lo hubiera metido en un fondo de Standard & Poor's 500 de renta variable norteamericana que invierte en las 500 principales empresas de Estados Unidos, pues se hubiera encontrado que al 10% pues ya sería más de 20.000 euros cuando el chaval ya tuviera 30 años. Ya sería más de 20.000 euros. De 20 años, cuando tuviera 30 años. Cuando tuviera 40, estos 20.000 euros se hubieran convertido en más de 40.000 euros. Cuando tuviera 40 años. Cuando tuviera 50 años, estos 40.000 euros se habrían más que duplicado, ya serían más de 80.000 euros. A los 60 años, pues estos 80.000 euros ya se hubieran convertido en 160.000 euros, más que duplicado. Pero como que el gobierno quiere alargar la jubilación a los 70 años, pues estos 160.000 euros de cuando tenía 60 años ya se hubieran convertido en 320.000 euros. O sea, a nuestro joven chaval que el gobierno le roba, le quita de su trabajo 10.000 euros, los 10.000 euros que le ha quitado en 2 años, solo en 2 años, de los 18 a los 20 años le hayan quitado 10.000 euros, cuando nuestro chaval tuviera 60 años, estos 10.000 euros serían 160.000 euros. Pero si lo obligan a jubilarse a los 70 años, estos 160.000 euros se convertirían en 320.000 euros. O sea, los 10.000 euros de cuando tenía 20 años, del mismo capital invertido en este fondo Standard & Poor's, de un rendimiento promedio de 10% anual, sería más de 320.000 euros. Yo calculo 350.000 euros o más, ya tirando a casi 400.000 euros. 400.000 euros solo los 10.000 euros que el gobierno le robó cuando tenía 20 años. Esto a llegar a la edad de 70 años. Por lo del interés compuesto y por el tipo de rendimiento que daría este tipo de fondo. O sea que el gobierno, en vez de robar del trabajo a los ciudadanos, pues no tenía que robar nada. Los propios ciudadanos se espabilarían a invertir sus ahorros para su vejez. Porque pensaba una cosa, por el trabajo, por ejemplo, si el gobierno no te quita nada en impuestos por el trabajo, pues entonces ganas más dinero, porque en vez de ganar salario mínimo 1.134, ganarías más del doble, ganarías 2.200, 2.300 euros al mes, ganarías si el gobierno no te quitara en impuestos, no te robara en cotizaciones para la seguridad social y el impuesto de la renta, amén de los otros impuestos que van en el salario. Solo imaginaos esto. Porque si os he supuesto que los 10.000 euros que te quitan cuando tienes 20 años, cuando llegas a 70 años, que el gobierno quiere alargar la jubilación, a 70 años, con 70 años este capital sería entre 320.000 y 400.000. Este es el capital, que es muchísimo, pero en realidad podría llegar a ser muchísimo más. ¿Y esto por qué?
porque no vas a estar trabajando los años, vas a estar trabajando. Lo normal antes de jubilarte sería haber trabajado pues 30, 35, 40 años. Y si has ahorrado bien para la vejez, tendrías muchísimo más dinero de que el gobierno, cuando llegas a la edad, por derecho, te lo tienes ganado derecho a pensión de jubilación, pues el gobierno está obligado a darte una pensión de jubilación por ya retirarte de la vida laboral, porque ya tienes la edad. Pero que en realidad el gobierno te ha quitado mucho más dinero, muchísimo más dinero. Y ahora esto es solo un ejemplo, pero no es solo que te roben, que te quiten de tu trabajo, te lo quitan en todo, impuestos de todo tipo, como os he expuesto, para gastárselo pues en lo que ya os he expuesto, muchísimas cosas, en ONGs, en sindicatos, en dar pagas a gente de afuera, en todo tipo de despilfarros, en funcionarios, en escuelas y en sanidad que no nos hacen falta para nada, porque hay muy mal servicio. Con la compra de un coche, incluso en la compra-venta de vivienda también, todo está grabado. Si te mueres, también tienes que pagar impuestos, impuestos de sucesión, o si quieres dar dinero a tu hijo, a un amigo, a quien tú quieras para ayudarle, pues tienes que pagar impuestos de donación. Todo tipo de impuestos. Y ahora con la tontería de cambio climático, pues más impuestos de medio ambiente, de cambio climático, de lo que sea. Más y más impuestos. No paran de robaros. Esto es lo malo que hay. Y aún con esto no tienen bastante, porque cuando el Estado, cuando los políticos roban impuestos, los administran de una manera muy ineficaz, porque como decía una ministra de José Luis Zapatero y también de Pedro Sánchez, una tal Carmen Calvo, dijo una vez, el dinero que es de todos no es de nadie. Por eso los políticos, el dinero público, como no es de nadie, lo administran de cualquier manera, roban todo lo que pueden, lo meten y hacen lo que les da la gana, lo utilizan para pues tapar parches. No tienen dinero bastante como esto, pues adquieren deuda pública, que también hay que pagar intereses, y esto tiene que salir también de los impuestos. Y malgastan tanto, lo hacen tan mal, nos ahogan tanto a impuestos, y esto de ahogarnos tanto a los impuestos nos está empobreciendo mucho. Y además, no tienen bastante como esto, están endeudando cada vez más al país. Lo endeudan, lo empobrecen cada vez más. Cada uno de nosotros debe muchos miles de euros el concepto de deuda pública, pero esto se puede solucionar, de acuerdo a que son necesarios algunos impuestos pues para pagar la Guardia Civil, para pagar el Ejército, para pagar alguna carretera y poca cosa más, y no más, y no hay que pagar más impuestos, porque cuanto más impuestos se paga, más se produce la corrupción. Los políticos más tentados están a robar, más picaresca, tanto por parte de políticos como por los que se benefician del dinero público, más picaresca. Esto es lo que conlleva a más impuestos, más corrupción, que es prácticamente un robo. Pero para Pedro Sánchez esto es patriotismo. Entonces, yo soy partidario de los impuestos a la mínima expresión, que todo el mundo trabaje, que todo el mundo se pague lo suyo. Si necesita un médico, se lo pague. Si necesita la escuela para sus hijos, que se lo pague. Que si para la vejez, pues que ahorre y que no lo tenga que pagar los demás. Los impuestos a la misma expresión. Esto es posible. Entonces, si llegamos a un momento que no hay que olvidar que tenemos una deuda pública inmensa, que hay que acabar de pagarla, tendríamos que acabar ya de pagar esta inmensa deuda pública y bajar los impuestos, que se acaben ya de chupar del bote público, sindicatos, inmigración ilegal, y funcionarios, y todo tipo de despilfarros, la justicia, que tampoco ni es justicia, y muchas cosas. Que se termine esto. Y entonces, pues, la gente, pues, como no le roban a impuestos, que además los administran muy mal, se pierden por muchos sitios, y a cambio no se percibe nada, se percibe muy poco. Hay mucha gente que siente, estamos pagando muchos impuestos, pero ¿qué recibimos acaso? A cambio, fijaos una cosa, todos los años nos obligan a hacer la declaración de la renta,
Podría ser, por ejemplo, bueno, de acuerdo, hacemos la declaración de la renta, pero yo quiero que el Estado me envíe un papelito que ponga lo que yo he pagado en impuestos y qué es lo que yo he recibido. Por ejemplo, si yo voy al médico, me hace una analítica que se vea ahí en el coste. Si mi hijo va a la escuela, el coste mensual. Pero yo quiero ver lo que he pagado en todo, en el IVA, en el trabajo, en impuesto de la renta, en la gasolina que meto, en el coche, en lo que, la factura que estoy pagando del agua y de la electricidad. Y cualquier cosa que compre, si el IVA reducido, que si el IVA grande. Hacienda lo tiene que saber. Lo que me quitan en el banco por algún rendimiento de algún dividendo, esto también lo quiero ver. Quiero que, yo hago la declaración de la renta, pero quiero que Hacienda me ponga todo lo que he pagado, todo lo que he pagado. ¿Y qué es lo que he recibido a cambio? Os daríais cuenta, muchos de vosotros os daríais cuenta. Habéis pagado muchísimo y a cambio habéis recibido algo insignificante, que no valía la pena pagar. Claro que hay algunos que casi no pagan nada y reciben mucho, pero todos los que lo reciben es de los que están pagando. Esto es lo que tendría que hacer. Entonces mucha gente diría, hostia, esto nos están robando prácticamente. No estamos de acuerdo en pagar impuestos. Entonces, si hubiera la mentalidad de que la gente trabaje, cada uno se procure lo suyo, la gente ganaría más trabajando. El país se haría más rico, habría más riqueza. Las bolsas de pobreza serían mínimas. La gente incapaz también sería mínima y tendría que espabilarse más. Esto es inevitable porque no hay nadie igual. Cuando se mete el Estado, a cambio, acaba siendo peor. Bueno, pues yo es así como lo veo el tema de los impuestos. Los impuestos lo más mínimo posible, porque a cambio es muy insignificante, muy poco lo que recibimos. De cada 10 que damos en impuestos, en muchos aspectos a veces recibimos uno o incluso menos. Por eso no estoy de acuerdo. Además, cuanto más dinero público, más corrupción. Tienes que pagar, por ejemplo, de las muchas corruptelas que hay. Las televisiones, por ejemplo. Tele3, la televisión, Radio Televisión Española, que nos cuesta muchísimo dinero. Y además, lo llevan todo tan mal que se endeudan en todos los aspectos. Nos sale muy caro. Y esto se tiene que hacer ver bien. Se tendría que auditar todo en qué se gasta todo. Y mirar, pues, de suprimir, como diría Javier Milei en Argentina, utilizar la motosierra y recortar todo lo inútil. Los impuestos a la mínima expresión y que la gente, pues, viva de su trabajo, pueda vivir mejor. Es posible un mundo así. Y esto no tiene nada que ver con ser patriota, porque desde luego pagar impuestos no es ser patriota. Pagar impuestos es ser un esclavo. Aquí en España pagar impuestos es ser un esclavo, porque de esto no te escapas. Y si no pagas, sea un impuesto o sea una multa, Hacienda te expropia, te roba lo que tienes. Por tanto, esto no es nada patriota. Lo patriota es, por ejemplo, pues no consentir que se invada España de inmigrantes ilegales, y menos cuando no hay trabajo para todo el mundo. Es, por ejemplo, pues no pagar a sindicatos, a ONGs, que tampoco nos sirven para nada. Pues patriotismo es, por ejemplo, pues no impedir que nuestros agricultores y ganaderos no puedan trabajar con tanta burocracia, con tantos impuestos, con la aplicación de la Agenda 2030, lo del Pacto Verde, ley de regeneración de la naturaleza, que no es otra cosa que robar sus propiedades de campos fértiles. Esto es no consentir esto sería lo patriota. Lo patriota, señor Pedro Sánchez, pagar impuestos no, porque los impuestos son un robo, ¿vale? Un robo. Y lo patriota es procurar lo mejor para el país, estar por los intereses de los españoles, por la unidad de España, que tú, Pedro Sánchez, la estás rompiendo y eres un traidor, así a las caras, un renegado. Esto es lo que tú eres, Pedro Sánchez. Tú de patriota no eres nada, y no eres nadie para decirnos a los demás que pagar impuestos es ser patriota, porque la verdad es que tal como lo llevas tú, lo tienes montado en España, y no excluye a los demás políticos, pero Aragonés, de la Generalitat,
los de otros, incluso los que están en el ayuntamiento también lo están haciendo muy mal. Nos están robando a todos. Impuestos son un robo. No tiene nada que ver con el patriotismo. El patriotismo es respetar lo que es la tierra de tus padres. Patria quiere decir tierra de tus padres. Respetar la tierra de tus padres, su historia, sus tradiciones y hacer que se pueda sentir orgulloso de tu patria, de tu país, que sea ejemplar, que seamos un ejemplar de libertad, de democracia, de bienestar, de progreso económico. Esto es ser patriota y no pagar impuestos. Y seguramente que muchos de vosotros estaréis de acuerdo conmigo. Bueno, amigos, pues espero que os haya interesado mi vídeo y hasta el próximo vídeo. Adiós, amigos.